Bueno, vamos a abrir ya nuestro tiempo de reflexión y vamos a hacerlo hoy apuntando lejos. Vamos a apuntar a Europa porque nos acompaña esta noche el eurodiputado navarro por el Partido Popular, Pablo Zalba. Señor Zalba, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues hoy preocupados por la situación económica del continente, de la eurozona y también de España. Hoy Bruselas ha dado las previsiones de crecimiento de nuestro país, que más de crecimiento hablan precisamente de un retroceso de nuestro Producto Interior Bruto de un 1%. Rajoy desde Italia ha dicho que no le ha sorprendido, que sabía que la previsión iba a rondar ahí, son mejores cifras incluso que otras que habían dado otras entidades económicas, pero dice el presidente que presentará las nuestras propias, la de nuestro país, a mediados del mes de marzo y que incluso podrían ser peores que las de España, explicado un poco que las de Bruselas. Explicado un poquito todo esto, ahora se mira a la posibilidad de que Bruselas relaje las exigencias de déficit que tenemos contraídas con ellos. Pero Bruselas dice que quiere saber antes cómo serán los presupuestos de este año y cómo es que hay un desviamiento del déficit del año pasado bastante importante. Hasta que no sepa eso, no se hablará de todo ello. Pero es necesario que Europa de manga ancha y vaya suavizando las exigencias de déficit para nuestro país. Bueno, muchas cuestiones. Hoy efectivamente la Comisión Europea ha dado la previsión de crecimiento para España para el año 2012, que efectivamente propone una caída del 1%. Es verdad, como bien ha dicho, que había otras instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, que daban unas previsiones todavía más negativas, hasta el 1,7% negativas de caída durante este año, con lo cual algo ha mejorado la previsión de, en este caso no crecimiento, sino caída del Producto Interior Bruto respecto a otras instituciones, con lo cual yo eso, cierta valoración positiva tenemos que tenerla en cuenta. Bien, es verdad, como ha dicho usted, que el presidente Rajoy va a dar su propia revisión del crecimiento para este año a mediados del próximo mes, de este mes de marzo, y que él prevé que sea más negativa. Lo que es evidente que la previsión que haga el Gobierno de España será la previsión que crea que va a tener nuestro país a lo largo de este año. O sea, en ese respecto no va a haber ninguna clase de engaño, sino total transparencia a ese respecto. Respecto al déficit, es verdad que el objetivo de Bruselas es que tengamos un déficit, que alcancemos un déficit de nuestras cuentas este año del 4,4%. El presidente ha dicho que vamos a cumplir. El presidente y el gobierno ha dicho que van a cumplir y que vamos a cumplir la exigencia de Bruselas, y lo que sí demanda el gobierno español es que por favor tenga en cuenta que la previsión de déficit del 4,4% se hizo bajo unas hipótesis que en absoluto se han cumplido. Y sobre todo dos. Efectivamente, el objetivo del 4% se marcó cuando la previsión de crecimiento para el año 2012, para este año, era del 0,7%. Insisto, crecimiento del 0,7%, cuando en realidad, según la Comisión Europea, según la propia Comisión Europea, se prevé una caída del Producto Interior Bruto de un 1%. Además, ese objetivo del déficit se marcó teniendo en cuenta que el año 2011 íbamos a tener un déficit del 6%, que era el objetivo. Y el déficit, como todos ustedes saben seguramente, del año 2011 va a ser rondando el 8%, con lo cual eso significa que el esfuerzo adicional que tiene que hacer el gobierno es brutal, y es lo que estamos tratando de explicar a Bruselas. Entonces, dos claves. El gobierno se compromete a cumplir el objetivo que dicte Bruselas, y es verdad, y hay que reconocerlo, que el gobierno está tratando de explicar a Bruselas que las hipótesis bajo las cuales nos impusieron el déficit del 4,4% han ido por los aires. Entonces, pues habrá que tenerlo en cuenta. Habla, señor Zalba, de un esfuerzo brutal que acaba de decir, porque es que cada décima supone recortar 1.000 millones de euros, ¿no? Efectivamente, cada décima de recorte del déficit son 1.000 millones de euros, con lo cual es evidente que el esfuerzo que ya se está demandando a los españoles sería todavía mayor, y obviamente el gobierno le preocupa estos esfuerzos que estamos demandando, y estamos intentando, no nos vamos a engañar, intentar minimizar el esfuerzo adicional que se pide, pues tratando de hablar con las autoridades europeas que flexibilicen un poco la posición.
Pero insisto que pase lo que pase, el Gobierno de España esta vez sí que se compromete a cumplir lo que exija Bruselas. Claro, si esta vez el Gobierno de España se compromete a cumplir lo que dice Bruselas, como dice usted y como hoy ha vuelto a insistir el presidente Mariano Rajoy, el diseño del presupuesto para este año puede ser el diseño de un presupuesto muy escueto, ¿no? Podríamos decir, con grandes ajustes importantísimos, porque ahí daba la cifra Gonzalo. Mariano Rajoy ha dicho hoy que el presupuesto va a ser austero, que va a ser sensato, que se va a decir lo que se va a ingresar, no se va a hacer un presupuesto por encima y que se va a hacer para hacer lo que pongan las cuentas. ¿Cómo va a ser ese presupuesto? ¿Qué bazas está guardando el Partido Popular o qué nos podemos esperar del presupuesto para España de este año? Bueno, lo primero va a ser un presupuesto austero, eso no tiene ninguna duda, acorde a las circunstancias, eso es evidente. Pero sobre todo yo creo que la diferencia con otros presupuestos de años anteriores va a ser un presupuesto realista, con una previsión real de ingresos y una previsión real de gastos, acorde a los difíciles momentos que estamos viviendo. Y de ahí, pues obviamente se intentará ser austero en aquellas partidas menos necesarias y afectando lo menos posible a aquellos sectores de la población que lo están pasando mal. Pero a su vez tendrá que ser un presupuesto que incentive o que tenga incentivos para el crecimiento, para la creación de empleo, y de hecho las previsiones de Bruselas prevé una caída del 1%, pero el último trimestre del año 2012 ya prevé que la economía española ni crezca ni caiga. Con lo cual sí que prevé cierta mejora a lo largo del año. Y de hecho, yo creo que un aspecto clave no solo es el presupuesto, sino las medidas que acompañen a ese presupuesto. De hecho, ya se está preparando ya una ley para promover el emprendimiento que será clave para incentivar el crecimiento en los próximos meses. Bueno, en este sentido, hablando del déficit y de las explicaciones que España debe dar a Bruselas en torno a por qué se ha desviado el déficit previsto el año pasado, hubo un bulo, un rumor publicado por la agencia Reuters la pasada semana en torno a que España estaba inflando ese déficit precisamente para que luego las cuentas fuesen mejores de cara al Gobierno de España. ¿Cómo se ha vivido eso en la Unión Europea, que después vino a desmentir, el Gobierno de España también lo desmintió? Se ha vivido con perplejidad. Sí, yo creo que vimos un momento delicado desde el punto de vista económico. Cualquier rumor tiene repercusiones impredecibles, tanto en la prima de riesgo como en la volatilidad de las bolsas, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente responsables a la hora de lanzar rumores infundados. Ese rumor efectivamente que lanzó la agencia Reuters, luego lo desmintió tajantemente el gobierno español, pero tajantemente, y lo que es aún más importante, lo desmintió la propia Comisión Europea. O sea que yo creo que tenemos que ser responsables y atentos y ojos. Era un titular efectivamente muy grave, pero lo grave que era lo falso que era. Yo creo que es la conclusión a la que tenemos que llegar, que no se sabe de dónde salió ese rumor infundado, pero es evidente que por unas horas dañó a la economía española y eso es lo que tenemos que evitar a toda consta. ¿Qué interés pudo haber detrás de esos eso ya no valoro, pero evidentemente al Gobierno de España y al partido que apoya al Gobierno de España en absoluto le interesa, le agradan ni le gustan ese tipo de rumores. Rajoy es uno de los firmantes, por ende, nuestro país, de una carta que va a hacerse llegar a la Comisión Europea en torno a una petición. Ajustes sí, ajustes necesarios sí, pero también impulso económico. Vamos a incentivar nuestra economía, vamos a incentivar el empleo. Rajoy estuvo la pasada semana, yo he estado en Italia, hace unos días, anteayer creo, en el Reino Unido, reunido con David Cameron, firmante también de una carta para pedir estos impulsos a los que se niegan Francia y Alemania. Dicen algunos que Reino Unido y España están intentando plantarle cara a la entente franco-alemana en Europa, ¿no? Hacer otro bloque, por decirlo de algún modo. Tampoco han dicho que no, no nos engañemos, seamos claros. Es verdad que la obsesión de Alemania, sobre todo, y acompañado muy de cerca de Francia, es la austeridad, el cumplir los objetivos del déficit. Y eso está de acuerdo el gobierno español y eso está de acuerdo todos los gobiernos que han firmado esa carta. ¿Por qué? Porque todos damos por hecho que es necesaria esa austeridad que está demandando la Unión Europea y en especial la canciller Merkel, acompañada por el presidente Sarkozy. Todos estamos de acuerdo que son necesarias esas medidas de austeridad. Todos, absolutamente todos. Pero con austeridad
no es suficiente. También hay que incentivar el crecimiento, y eso es una cuestión en la que algunos gobiernos, como el gobierno español, está muy firme y decidida a pelearlo en la Unión Europea. Y hay muchas maneras de incentivar el crecimiento. Como he dicho antes, el gobierno español va a lanzar en las próximas semanas una ley para fomentar el emprendimiento. Tenemos que apoyar a los emprendedores, pero a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Hoy hemos estado reunidos con el presidente de ATA a nivel de España y hablábamos, Europa tiene 23 millones de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Si cada uno de estos autónomos o pequeñas y medianas empresas contratara a un solo trabajador, se acabaría el paro en Europa. No habría ya desempleo en Europa. Si en España cada uno de los autónomos o pequeñas y medianas empresas contratara a un solo trabajador, el paro en España sería de un 7%. Por lo tanto, lo que está pidiendo el gobierno español en esta carta es precisamente apoyar medidas de apoyo a autónomos y emprendedores y pequeñas y medianas empresas que son el motor de la creación del empleo. Pero además se hace una demanda por fortalecer el mercado único europeo. Somos 27 Estados miembros, en teoría tenemos un mercado único, pero que no es completo. Entonces apostamos por un mercado único en comercio electrónico, en materia digital, por un mercado único en materia energética y por un mercado único en materia de servicios que obviamente dará oportunidades a este tipo de empresas a lo largo de toda Europa. Todo eso está muy bien, pero ¿de dónde sale el dinero de Europa para destinarlo al incentivo económico? Porque con los ajustes que necesita cada país, con las necesidades que también está habiendo para rescates a otros Estados miembros, ¿de dónde sale el dinero para impulsar la economía europea? ¿Quién paga eso? Bueno, lo primero, no solo hace falta dinero para incentivar la economía, hace falta reformas, como he dicho, y hace falta fortalecer el mercado único, el mercado digital, el mercado energético, el mercado de servicios. Y además, también estoy de acuerdo, hace falta a través de estímulos económicos incentivar la economía. Nosotros, desde el Partido Popular, proponemos dos vías. Por una parte, la reutilización de fondos europeos que no se utilizan. Los fondos europeos, en general, van destinados a proyectos y deben ser cofinanciados por presupuestos nacionales. Obviamente, como estamos en una crisis profunda, hay gobiernos que no deciden implementar esos proyectos. Por lo tanto, ese dinero que sobra de esos proyectos no implementados porque no hay dinero de la partida de los presupuestos nacionales, retorna a Bruselas. Entonces, nosotros proponemos que esos fondos utilizados, redireccionarlos hacia, por ejemplo, medidas para la promoción del empleo. En el último Consejo se aprobó 80.000 millones de euros de fondos no utilizados por los países para la creación de empleo, para la promoción de empleo y en especial el empleo juvenil. Han venido desde Europa hoy a empezar a efectivamente, observar, hoy ¿no?, han estado ya los primeros observadores para lanzar ideas cómo promover el empleo juvenil. Y de esos 80.000 millones a España le corresponden, si no me equivoco, 10.000 millones de euros. Dinero hay y se puede, y sobre todo, si no hay que utilizarlo mejor de lo que se utilizaba antaño para promover. Y además, desde el Partido Popular Europeo y en el último Consejo también se incluyó, proponemos que el Banco Europeo de Inversiones se implique muchísimo más a la hora de dar y conceder créditos para proyectos transeuropeos, que se llama, como por ejemplo, y alguna vez hemos hablado aquí, los corredores ferroviarios, pues deberían ser apoyados financieramente por el Banco Europeo de Inversiones. Es 10.000 millones de euros, que es una cifra sensiblemente inferior a los 15.000 millones de euros que va a tener que aportar España como parte de ese segundo rescate a Grecia que se aprobó por parte del Eurogrupo el pasado lunes, ¿no? Que en total 130.000 millones de euros para Grecia, 15.000 que van por la parte de España con los tiempos que corren. Efectivamente, bien es verdad que esos 15.000 millones los deberá devolver Grecia junto con el resto hasta llegar a los 130.000 a los diferentes países de los que conjuntamente prestamos ese dinero a Grecia. Pero que ahora mismo no estarán, ¿no? Evidentemente ese dinero no podrá utilizar España, que no nos vamos a engañar, vendría bien para claro, es lo que pensarán muchos ciudadanos con la que cae. Pero aquí, bueno, ¿no? Vivimos en una Unión Europea y es vital que Grecia no caiga. ¿Qué hubiera pasado si cae Grecia? Yo creo que tendría consecuencias impredecibles. Yo tuve una reunión el pasado lunes con el director de los servicios jurídicos del Banco Central Europeo, que es un español, Antonio Sáenz de Vicuña, y él me dijo que no se contempla desde un punto de vista legal, ni está contemplado en los tratados la posibilidad de que un país abandone el euro, con lo cual
yo creo que hay que mandar un mensaje claro de que Grecia no va a salir del euro. Además, yo creo que en estas circunstancias, desde un punto de vista económico tan complicadas, lo peor que podemos lanzar a los mercados, la peor señal que podemos lanzar a los mercados es precisamente que se crea un precedente con la caída de un país. Con lo cual, porque obviamente la presión iría sobre otros países, pues Portugal o Irlanda, que están en situación delicada. Con lo cual, la clave es mandar una señal clara. Grecia, y algunos miembros de la Comisión así lo han hecho, Grecia es parte del euro y no se le va a dejar caer. Una señal, pero que la gente en sus casas, por ejemplo, que ven ahora que Grecia va a tener un segundo rescate, al ver que el primero no surtió efecto, también se pueden estar preguntando, a ver si no van a poder levantarse y va a necesitar un tercero, va a necesitar otro tipo de medidas. La gente en sus casas se puede preguntar eso. Estamos viendo lo que se está viviendo también en Grecia, ¿no? Un país que está ahora mismo, es una olla a presión social, ¿no? Bueno, es un país en una situación evidentemente muy delicada. Es verdad que el primer rescate podía haber funcionado mejor y, de hecho, para conceder este segundo rescate, la Unión Europea ha impuesto unas condiciones muchísimo más severas. Hoy hemos dicho que el presupuesto griego tiene que ser supervisado por las autoridades europeas. Y van a haber funcionarios europeos en todo momento supervisando las cuentas griegas si se materializan los recortes exigidos por parte de la Unión Europea y aprobados por el Parlamento griego, con lo cual la vigilancia va a ser, en este caso, muchísimo más estrecha. Y yo creo que la asignatura pendiente de los políticos griegos es explicar a sus ciudadanos que tienen que hacer un esfuerzo adicional si quieren sobrevivir como país. Y yo hago una similitud. A la vez que se ha desbloqueado el segundo rescate, se ha llegado a un acuerdo en lo que se llama la quita griega, la quita de la deuda griega. Es decir, que los inversores privados que compraron deuda griega van a perder hasta el 52% de su inversión, que ronda alrededor de 100.000 o 107.000 euros. Por lo tanto, todo el mundo está haciendo esfuerzos para conseguir que Grecia salga adelante, con lo cual los primeros que tienen que hacer esos esfuerzos son sus ciudadanos. Pues Pablo Zalba, eurodiputado por parte del Partido Popular, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Más y, como siempre, por ilustrarnos un poquito, que es lo que se cuece también fuera de nuestra comunidad y fuera del país. Y que depende mucho de lo que pasa también aquí, ¿verdad? Efectivamente, al final todo está interconectado. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues hasta la próxima, que tengamos ocasión de charlar lo que pasa en el corazón de la Unión. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Nosotros